¿Qué tal, amigos? Saludos desde Cozumel, soy el pastor Salomón de la Cruz y en esta ocasión quiero compartir este tema que se llama La esperanza del más allá. En el libro de Eclesiastés voy a llevarles por un panorama de varios pasajes del libro de Eclesiastés que pueden servir para estudiar estas escrituras. Y bueno, pues a medida que se van a empezar a conectar, quiero invitarlos para que busquen en Eclesiastés capítulo 3, versículos 17 al 21, y de allá vamos a estar meditando. El libro de Eclesiastés, recuerden que es un libro enigmático, algo desarticulado para algunas personas quienes no han conseguido entender el hilo que tiene en la construcción literaria con su vocabulario que para algunos pues es un poquito oscuro y críptico en su estilo. Al lector común pues les va a resultar difícil entenderlo y lo puede desconcertar si no entiende el tipo de literatura que tiene en mano cuando estudia el libro de Eclesiastés, porque incluye vocabularios que incluso no aparecen en el resto del Antiguo Testamento, así que es muy difícil determinar su significado. Además, recuerden que Salomón es un hombre culto que ha traído mucha enseñanza de diferentes culturas, de sabiduría antigua, de diferentes lugares. De hecho, uno de sus escritos, que es el libro de Proverbios, nos los hace ver, porque precisamente Proverbios es llamado sabiduría popular o común, y que es cierta también, y en ese sentido se hace difícil saber entonces a veces cuál es el punto del autor. Es posible, yo entiendo que puede tratarse de una colección de fragmentos que el autor puso en una sola colección que le llamó Eclesiastés el Predicador, y no de un libro con una secuencia ininterrumpida de pensamientos. Sin embargo, vamos a entender con todo que hay un hilo. Podemos decir que en realidad es un libro de apologética. Yo lo voy a decir por qué razón es un libro de apologética, porque Salomón precisamente está defendiendo lo que ahora es usado su libro para todo lo contrario. Está defendiendo la justicia que existe en la vida del más allá incluso. Aunque sea un libro antiguo y fascinante que nos tienta a sondear en el interior y la naturaleza del ser humano, sobre todo en lo que antropología se refiere al hombre. Pero recuerden que es teología erística. ¿Qué significa la palabra erística? Bueno, la erística era una escuela socrática que está caracterizada por la inclinación al procedimiento dialéctico y a la controversia. Lo que está haciendo Salomón es lanzar delante de sus oyentes cuestionamientos que los lleven a meditar, a pensar, usando la lógica de la vida, porque eso es lo que él está haciendo. O sea, no está planteando una teología como la Paulina, o los escritos del Nuevo Testamento o de otros escritos, sino que va a utilizar el tema del razonamiento, porque acuérdense que Salomón, vuelvo a reiterar, topó con muchas gentes que usaban este estilo del razonamiento. De aquí la aparente secularidad que tiene el libro de Eclesiastés, porque su público y la visión a la que está dirigida es un público secular, es un público, podemos decir, no convertido. No es tanto, tiene énfasis, porque recuerde que le está dedicando este libro a su hijo Roboam, pero en una mentalidad muy amplia, más secular, y entonces se enfrenta a las personas en los horizontes de este mundo, en la dialéctica de este mundo, en todo lo relacionado a cómo entablar una plática en este mundo, y lo enfrenta en su propio terreno. Es decir, lleva a las personas que están acostumbrados al uso del razonamiento, y usando el razonamiento los arrincona, porque ellos están pensando en todas las cosas que están debajo del sol, y como están pensando en las cosas que están debajo del sol, pues denomina el Nuevo Testamento a esos conceptos el cosmos o el mundo. Él utiliza esas figuras que están en el mundo debajo del sol para llevarlos a la reflexión. La frase debajo del sol es clave en este libro, que he citado 29 veces, así que está hablando de elementos que están debajo del sol. Eso tengámoslo en cuenta cuando leamos el libro de Eclesiastés.
Y es la clave más importante para entender el libro de Eclesiastés. Salomón, en la búsqueda de sentido, presenta razonamientos humanos que están debajo del sol para demostrar que todos los caminos que el hombre pueda buscar son vanidad y que tiene que recurrir prácticamente a Dios. Por ejemplo, cuando vamos al 5.2 de Eclesiastés 5.2, cuando dice: no te des prisa en tu boca ni en tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Es muy interesante que ubica a la persona y le dice: bueno, pues tú estás aquí debajo del sol, Dios está allá arriba y vamos a hablar con tus palabras, no de las palabras que vienen directamente de Dios, que tú no me las vas a entender. Te voy a hablar con las tuyas, las que tú entiendes. Eso es lo que está diciendo Salomón. Es muy interesante esto, porque el planteamiento que va a ser de razonamiento secular. Todo lo que se puede observar es lo que está debajo del sol. Así lo dice en el 1.14. Por ejemplo, cuando él está hablando, dice de esta manera: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que está debajo del sol. Miguel Moreno, pastor, un abrazo. Mi hermano teólogo también, saludos cordiales, dice Pastor Salmón, Dios lo bendiga grandemente, varón. Sí, igual para usted, hermano, estamos siguiendo también tus publicaciones, muy buenas, por cierto, muy buenas, qué bueno. Y estamos hablando precisamente de Salomón, de su libro de Eclesiastés, todo lo que son los trabajos de esta vida. Es una, por así decir, si tú vas a estudiar el libro de Eclesiastés, mírala como una crítica al secularismo de su tiempo, a todo tipo de religión secularizada, pero utilizando las mismas palabras de seculares para mostrarles lo incongruente de su postura. De hecho, su fatal debilidad es no tomar suficientemente en cuenta los dos hechos inseparables, que es el mal y la muerte. En la cultura secular se van a enfrentar a dos cosas tan importantes: el mal. Siempre delante de ellos va a estar el mal y siempre van a tener cuestionamientos sobre el mal y sobre el tema de la muerte. Así que con esos temas los arrincona y dice allá, siempre me edifico con su... Sí, hermano, la idea es esa, ¿no? Esperamos que llegue algo dejemos allá sembrado. Un abrazo, mi querido hermano Miguel, y ojalá que puedan contribuir a este tema de Eclesiastés, es muy interesante. En este sentido, y visto a la luz de la teología del Nuevo Testamento, el libro entero es una exposición. Ya si tú vas a analizar el libro de Eclesiastés a la luz de la teología del Nuevo Testamento, vas a darte cuenta que lo que está analizando allá el autor es la maldición de la caída. Todo lo que la caída del hombre dejó con sus consecuencias sobre la tierra, debajo del sol. Toda la corrupción, por lo tanto, está sujeta a la creación, y la corrupción está ligada a la creación en este sentido, y es prácticamente lo que está razonando Salomón. La literatura sapiensal de Eclesiastés, porque se clasifica como literatura pesimista, algunos le llaman, en tono general. ¿Por qué? Porque él está inconforme con todo lo que vive debajo del sol. Pero se distingue de otras literaturas de tipo pesimistas del antiguo cercano oriente, seculares, en que esta literatura provee una nota de esperanza, porque primeramente va a mostrar su inconformidad pesimista con todo lo que sucede aquí debajo de la tierra, debajo del sol, perdón, y entonces después va a mostrar cuál es el camino de esperanza, sosteniendo la posibilidad sobre la tierra de que existe en la bondad de Dios. La sentencia que podemos clasificar todo el libro es: todo es vanidad. El hebreo es Hebel, de ahí el nombre Abel. Abel es lo que significa vanidad, nada. Eso es lo que significa el nombre Abel. Bueno, no solamente se trata de un refrán melancólico, todo es vanidad, ni un veredicto sobre la vida en general, o sea, de todo, absolutamente todo, sino que es un intento mal dirigido de considerar al mundo debajo del sol como si fuese un fin en sí mismo, y todo del humano. Es decir, como si decir: espero algo bueno debajo del sol,
y la totalidad que existe es para que me llene y me satisfaga y yo pueda estar feliz, entonces si esa es mi esperanza, dice el escritor, les traigo malas noticias. Todo es vanidad. No vas a encontrar la satisfacción en nada de lo que está debajo del sol. Lo hace entonces eliminando así la esperanza en las cosas que nos rodean, o sea, en las cosas que están debajo del sol. La fe siempre ha sido sostenida por las cosas que de alguna manera vienen de arriba. Porque si la fe se sostuviera por las cosas que nos rodean, pues la vida sería absurda y no tuviera un significado. O sea, si tú vas a crecer y salir adelante con las cosas que te rodean, o sea, simplemente entonces no existiera la realidad de la felicidad que promete la Escritura. Pero se viera todo reducido al ámbito del mundo fenomenológico que nos rodea y por su esencia, entonces no trascendiera más allá de esta tierra, entonces prácticamente todo sería vanidad, como dice el libro de Eclesiastés. Por tal motivo, Eclesiastés podemos decir que es un tratado apologético, hasta evangelístico, puedo decir, que llama a la gente secular para que reflexione, para hacer presente en las implicaciones de su secularización y que se dé cuenta que todo lo que tiene, todo lo que gira alrededor en lo material, simplemente no va a llenar el vacío del corazón humano. Y es un llamado a ser realistas. Es un llamado a decir, por más que amontones, nada te puedes llevar. O sea, en acorde con lo que decía Job. Invitando a tomar en serio el enigma de la vida en este mundo, tienda más allá de la vida temporal. Así que vamos a tener en cuenta al estudiar, me gustaría llevarles por varios pasajes de Eclesiastés, así que si tienen allá su Biblia, mucho mejor, ¿verdad? Tengamos en cuenta algunos pasajes y elementos que vamos a estudiar. Primero, voy a hablarles de la revelación progresiva. O sea, tenemos que estudiar Eclesiastés a la luz de la revelación progresiva. Segundo, voy a hablarles también de la muerte física, que pone a hombres y animales en un mismo nivel, porque al final sobre la tierra todos son mortales. En tercer lugar, los muertos nada saben de lo que está debajo del sol, pero queda la pregunta, ¿en realidad nada saben de la vida más allá de esta vida? Vamos a ver lo que enseña Eclesiastés también. O sea, más interesante esta plática. Luego, vamos a ver cómo el libro de Eclesiastés habla del Seol como un lugar real. O sea, también Eclesiastés, el predicador Salomón, cree en esa existencia del mundo del Seol que hemos hablado. Y vamos a hablar de la afirmación común que se llama el espíritu vuelve a Dios que lo dio. También hay otra parte donde dice que Dios juzga. Eclesiastés presenta a Dios como juez y también la vamos a ver. Así que comenzamos con la revelación progresiva. El tema de la esperanza del más allá es un tema de la revelación progresiva. ¿Qué queremos decir? Que se desarrolla de una manera plena en el Nuevo Testamento. Dios ha ido enseñando paulatinamente a su pueblo, así de manera despacio, contestando a la pregunta de la esperanza, no en una forma inmediata, pero paulatinamente ha ido enseñando paso a paso, tomándole de la mano al hombre y enseñándole como un bebé, como un niño. En la medida que cree necesario, le va añadiendo más luz a esa revelación. Los profetas del Antiguo Testamento precisamente hallaban esta expectativa de lo que Dios les iba a decir. Por eso es la revelación, porque Dios, habiendo hablado, quiere decir que fue hablándole, mostrándoles cuál era su voluntad y fue enseñándoles, por ejemplo, en los Salmos y ya después también en los profetas, más el tema de la resurrección. Pero la revelación sobre el más allá y la suerte eterna fue desvelándose paulatinamente cuando llegó prácticamente el Nuevo Testamento. Como es lógico, tenía que culminar esa revelación con la llegada de la esperanza de la vida eterna, iba a ser sacada a la luz por el Mesías. Por eso dice la Escritura que Él sacó a la luz la inmortalidad. Ni los profetas ni los apóstoles, tampoco ellos formularon una hipótesis sobre el tema del más allá,
porque estaba en la expectativa de lo que Dios iba a revelar. Así que cuando se enseñe este tema en Eclesiastés, se tiene que tomar en cuenta que Eclesiastés no es toda la revelación, todavía falta más revelación. Dios te bendiga, Daniel, un abrazo allá a nuestro hermano Daniel Enrique hasta Los Ángeles, creo que ya está en Los Ángeles de nuevo, le salió alas y regresó a Los Ángeles. Saludos allá, amigo Daniel, espero que estén bien ahí con su familia. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Las escrituras entonces, podemos decir, no son palabras de unos hombres que hablaron acerca de Dios, sino que es la revelación del Dios vivo que de alguna manera vino comunicada a través de hombres de una manera dinámica personal, usando instrumentos. Y esto es algo muy importante porque podemos decir que la Biblia no es un producto de descubrimiento, lo que los hombres descubrieron, de pronto descubrieron que hay vida más allá, de pronto resurrección, de pronto descubrieron que cuando el hombre muere no se acaba todo. No es una cuestión de investigación nada más, sino que aquí se trata de revelación. A medida que Dios fue revelándose, fueron entendiendo este concepto. Y posteriormente también sus apóstoles, viene la revelación progresiva. De hecho, solo a partir de la realidad de Dios se puede establecer la realidad de la vida ultratumba y la resurrección, porque si Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, entonces, concluyendo en eso, podemos tener el entendimiento de que los que duermen en el Señor tienen que estar vivos en algún lugar. En una época tan temprana como el proceso de la revelación divina, ya desde el primer libro escrito que algunos piensan que es Job, interesante esto, que posterior posiblemente al diluvio fue escrito, pues no encuentra respuesta a su pregunta. Job 14:14, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Y esa pregunta ha estado en la mesa, por así decir, en todo el Antiguo Testamento. Y llegando el libro de Eclesiastés, tampoco hay una respuesta total, pero sí la esperanza de que van a tener una respuesta hasta la llegada del Mesías, que sacó a la luz la inmortalidad y la vida. En el Nuevo Testamento tenemos una revelación completa sobre este asunto, ya no estamos a ciegas. De allí se enseña en el Nuevo Testamento que el cuerpo del incrédulo muerto va a la tumba, como lo menciona el de la parábola o la enseñanza directamente dada por el Señor Jesucristo. Los cuerpos de los muertos incrédulos resucitarán en el juicio del gran trono blanco, que así lo dice, uniéndose a su espíritu y alma, y luego de su juicio serán lanzados al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis 20. Ya en el Nuevo Testamento está clara la doctrina y ya eso es importante. No podemos centrarnos solamente en el libro de Eclesiastés para tener la totalidad de la doctrina. Tenemos que ir a la revelación progresiva del Nuevo Testamento. También enseña la Escritura que aunque el cuerpo de un creyente al morir va a la tumba, según Hechos 8:2, su espíritu y alma están con Cristo en el momento de su muerte, según de Corintios 5:8 y Filipenses 1:23, así lo enseña. En el arrebatamiento de la iglesia, los cuerpos de los que han muerto en Cristo van a resucitar en forma glorificada, uniéndose a su espíritu y alma. Filipenses 3:20 y 21, 1 Tesalonicenses 4:16 y 17. Y aunque la revelación en la época de Salomón, cuando escribe Eclesiastés, que el hebreo es Cogelet, es Eclesiastés, el predicador, quien se para al frente a dar la palabra, era el líder de la asamblea. No estaba todavía completa la revelación progresiva, sin embargo, hay suficiente revelación para su tiempo y tiene que entenderse a la luz de la revelación que él tenía. Tú no puedes poner palabras en Salomón que él no está diciendo. Ninguna porción de su contenido, Eclesiastés, está acorde con la revelación de Dios. Y esto tenemos que entenderlo, porque si contradice el Nuevo Testamento y si contradice lo que anteriormente había revelado el Señor, entonces está mal nuestra interpretación y no está mal la Escritura. Aquí es importante este punto, dice ahí compartido, amigo, gracias, y esperamos que más gente pueda conectarse y pueden participar, Muy bien, vamos al punto 2, donde vamos a entrar ya a los textos de la Biblia, de Eclesiastés. Nos vamos a concentrar en Eclesiastés y lo vamos a ir analizando, porque va a estar fascinante. Primero, Salomón enseña que la muerte física pone a hombres y animales
en el mismo nivel. Vamos a buscar el capítulo 3 de Eclesiastés 15 al 21. Pueden abrir su Biblia, Eclesiastés 3, 15 al 21. Y dice de esta manera: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaurará lo que pasó. Vi más debajo del sol. En lugar de juicio hay impiedad. Y en lugar de justicia hay iniquidad. Al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vea. Sucede a los hijos de los hombres, dice, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu de los animales desciende abajo? Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en lo que está en su trabajo, porque esto es su parte, porque ¿quién lo llevará para lo que ha de ser después de él, después de muerto? Entonces, miren, interesante esto. La pregunta aquí es, ¿quién sabe? La palabra ¿quién sabe del 3:21? Es una pregunta que lanza helénica, moda intelectual que prevalecía prácticamente en esa época, y Salomón tenía contacto prácticamente con todos esos pueblos, o sea, y tenía trato, o sea, que no estaban basados ellos en la revelación especial, sino en la sabiduría común y el razonamiento. Y les lanza una pregunta, como el predicador se para al frente y le lanza, ¿quién sabe? A ver, de ustedes, ¿quién puede afirmarme qué es lo que les sucede a las personas? Les está diciendo a ellos en su argumentación, ¿quién de ustedes sabe a ciencia cierta lo que sucede después de muerto? O sea, es que si tú no tienes una revelación de Dios, no puedes responder a ciencia cierta. Nadie, porque esto no es por descubrimiento, es por revelación. Recuerden, ¿qué es lo que está argumentando en Eclesiastés? Y es verdad que nadie puede saber por sí mismo, por sus propios descubrimientos, qué es lo que ocurre con el humano después de que se separa el cuerpo del alma o del espíritu. Eso solo puede saberse por revelación. Por otro lado, la fórmula que lanza y sus preguntas inquietantes que hace en este pasaje a su audiencia, lo hace con el fin de despertar en ellos humildad intelectual. Es decir, que ellos entiendan, si tienes razón, no conozco la respuesta. y con eso los arrincona. De hecho, él no afirma que el aliento de la vida perezca, pero sí presenta una diferencia. Pero en la hora de la muerte, o sea, prácticamente todos van a morir. Así que el sabio no le lleva ventaja al necio, porque a todos les cae males. Les acongojan las cosas. Ambos acaban en la muerte, según 2:14 al 16. Todos llegan a la muerte, justos o injustos. Todos, al final, como dicen, todos vamos a morir. Y al leer este pasaje, ¿qué es lo que hacemos? Entendemos que el predicador lo que está argumentando es que el anhelo de lograr un orden moral está profundamente arraigado en el corazón del hombre. Vamos a buscar 2:14 al 16, porque es el pasaje de donde él se está basando, 2:14 al 16. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad. Y el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Es muy interesante esto, porque él, recuerden que Salomón está hablando del gobierno de su nación, y entonces en esa función que va a hacer, le está diciendo, o sea, también en ese consejo,
que hay dos decepciones que se ha encontrado. Primero, en que algunos creen que el orden de la política se va a lograr a través de la organización de un buen gobierno. O sea, que el gobierno va a impartir justicia debajo de la tierra. Y eso él dice, eso es frustrante, es mentira. La segunda teoría que él presenta es que el gobierno moral de la historia, es decir, que el tiempo va a hacer justicia. Porque dice, al final no pasa eso, mueren todos y no se llega a la justicia. Así que las dos teorías acaban decepcionando. Y el predicador los confronta y les dice, ¿sabe qué? A todo su auditorio, y a mí me llama la atención que el auditorio del predicador es también político. O sea, su hijo era político, pero también los que lo están escuchando, los que van a leer, son funcionarios de gobierno con los que se codea. Y esas teorías acaban decepcionando al predicador. Si no hay justicia, si el gobierno no va a cambiar y el mal, entonces todo lo que pasa aquí en la tierra es vanidad. Y esto lo que sucede es que aumenta prácticamente cada día la corrupción. Y también, pues, no se puede establecer justicia en un breve lapso de tiempo que uno sobrevive en la tierra. Así que, de la cuna a la tumba, no se ve cumplida la justicia. Es lo que Salomón está diciendo. Si se analiza solo a la luz de esas teorías, los males de la vida, no tiene sentido. No hay explicación humanamente hablando. Se llegaría a la conclusión de que todos los hombres son solo bestias salvajes que perecen sin que... Bestias que se utiliza aquí, porque recuerden cuando dice, son todos como bestias, lo que le está usando en esa referencia es una referencia a los salmos. De hecho, aquí viene la pregunta, ¿qué es su inmortalidad? ¿Quién sabe ellos sobre si su espíritu está a ningún juicio? Pertenece a la esfera de su tiempo y no del tiempo de los hombres. Por lo tanto, para que pueda existir justicia verdadera, tiene que haber alguien que sea eterno que la imparta, y para que se establezca tiene que ser después de esta vida. O sea, vean que al final Salomón lo que está argumentando es que mientras estés aquí debajo de la tierra, vas a tener problemas para explicar esto. Y al no comprender esto el humano, llega a pensar que no le queda otra alternativa que estimar que la muerte es mejor que la vida. O sea, al final decides, ¿por qué concluyes que nada sirve aquí debajo de la tierra? Porque piensas que no hay vida después de esta vida. Y esto, pues se vuelve un círculo vicioso. Lo que ocurre es una repetición del pasado. La historia se repite. Ni el sabio ni el necio pueden derrotar el último enemigo, que es la muerte. Tanto la injusticia como la impiedad se repiten y afectan al sabio y afectan al necio. Por eso es que Salomón llega a la conclusión de creer que llegará un tiempo en que Dios va a hacer justicia, y eso lo demanda la decencia, lo demanda la justicia, lo demanda, o sea, todo lo que es la vida. Si queremos que haya justicia, necesita existir vida después de la vida. Él no halló satisfacción verdadera ni en la vida contemplativa, ni en la vida disoluta, ni en la... y ahora de alguna manera lo expresa y dice, ¿sabes una cosa? Todo lo que está debajo del sol, todo me produjo. El ser humano lo que quiere es trascender, vivir más allá del hoy, vivir más allá debajo del sol, más allá del tiempo presente. La muerte entonces es el aguafiestas, por así decir, que pone fin a las mejores ambiciones, a los mejores esfuerzos, a los mejores proyectos, a lo más grande que pueda tener el ser humano. La muerte acaba con todo eso. Son conclusiones a las que pues llega por sus propios razonamientos debajo del sol. Dios usa las injusticias para demostrarle a los humanos que sin Él los hombres vienen a ser como animales, como bestias, al igual que el salmista. Y aquí está la respuesta de por qué dice, porque son como animales. Vamos a buscar el Salmo 49:12. La respuesta a esto está en el Salmo 49:12. Y el Salmo 49:12 precisamente lo explica bien. El Salmo 49:12 se refiere al hombre que no permanece en honra. El hombre que no permanece en honra, dice el Salmo 49:12, semejante es a las bestias que perecen. Y el predicador dice en su corazón que es así, para que Dios los pruebe y para que sean ellos mismos semejantes a las bestias, dice el 3:18. ¿Por qué razón? Porque está diciendo, Dios pone a ese hombre gobernante que va a gobernar como una bestia, precisamente para que se den cuenta que es una prueba más
de que el hombre no va a encontrar la justicia hasta que Dios reine. El salmista modifica un poco la expresión con la frase, pero Dios, porque Él es el que cambia, el que hace los cambios. Y el 49:20, ahí lo hace. Es claro que se refiere al que está en un puesto de honor como gobernante y no entiende qué debe hacer. Es como las bestias que perecen. Si es un líder y no sabe gobernar, es como las bestias que perecen. Mejor es para el pueblo no tener jueces que tener este tipo de jueces que son como bestias. Para el predicador, el mismo entendimiento le da al hombre preeminencia sobre las bestias, sobre todo su sentido de trascender, porque pararse en los umbrales de la resurrección, no hacia las bestias. Dios prueba al hombre a graves de su brevedad de la vida sobre la tierra para mostrar cuán frágil y pasajero es, al igual que las bestias. Pero no está afirmando, y solo existe si solo existe lo material, si estás diciendo, no, pues ¿sabes qué? Muerto el perro se acabó la rabia y no existe más que lo material. Si solo existe lo material, entonces ya tienes un problema aquí en la filosofía. ¿Por qué? Porque estás diciendo que no se llega a la conclusión, estás diciendo que el hombre es igual que los animales. Pero estrictamente hablando, los animales tienen cuerpo y perecen. Carecen estrictamente de espíritu, pero la palabra espíritu que aquí se utiliza significa solo aliento, que tienen respiración. La vida no dice nada en cuanto a que haya vida para los animales después de su muerte. Esto es muy interesante. Dice, buenas noches desde la madre patria. Estamos un abrazo allá a nuestro hermano Antonio Camacho. Saludos, mi hermano. Y bueno, pues estamos aquí hablando, hermano, de Eclesiastés, y es muy interesante el punto que ahorita tocamos, ¿no? Sobre el capítulo 3, debajo del sol, y que se les compara como bestias a los hombres que realmente no alcanzan a tener el razonamiento que deben de tener, pero no está equiparando en la bestias, ¿eh? Vamos a ver el punto 2. Los muertos nada saben. 9.5, vamos a buscar Eclesiastés 9.5. Los muertos nada saben de lo que está debajo del sol. Los falsos maestros usan este versículo, y quiero que lo tengan allá, 9.5, aislándolo de su contexto para intentar demostrar que no conociera la revelación divina. Llegaría a la conclusión de que aquí se acabó todo. Esto es lo que pasa debajo del sol día a día. Cuando ves morir a alguien y observas su cuerpo descender a la tumba sin conocimiento de revelación, pensarías esto: mi amigo ya nada sabe, no puede disfrutar de las actividades actuales, ha sido olvidado, pronto será puesto en el olvido, ya no puede estar con nosotros conviviendo hoy en esta cena, en esta convivencia, ya no sabe de lo que estamos haciendo. Si quedamos el versículo anterior, que es el versículo 4, 9:4, en el cual con un refrán se da a entender que una persona viva es alguien al menos, porque dice, mejor es perro vivo que león muerto. Es alguien al menos, una persona viva, porque sabe que va a morir, pero una persona muerta es menos que nadie, aunque sea el rey, porque no es ni siquiera un recuerdo en la tierra, ya nadie se acuerda de él. No solo no sabe eso, sino que ya se han borrado su memoria. De ahí que el mejor uso de la vida es una muestra de sabiduría, porque puedes dejar. Segundo de Reyes 22:20, y en el 9:6 se explica que son las cosas de abajo del sol a las que se hace referencia y las que se acaba aquí en la tierra, que son las cosas de abajo del sol. ¿Cuáles son? El amor, el odio, la envidia, todo lo relacionado que hacemos aquí en nuestras actividades. La afirmación, los muertos nada saben, significa que no tienen contacto ya con este mundo. Y los que están en este mundo pronto olvidarán a los que ya partieron. Eso es lo que significa. En lo que respecta a la vida sobre la tierra debajo del sol, no saben nada. Ya no tienen recompensa, ya no van a cobrar su salario, ya no tienen una hora de entrada y una hora de salida, ya nada. Ya no les pueden cobrar. Y pronto van a quedar siendo olvidados. Nada saben. Ese es en el sentido. Eso en ningún modo significa que se acabó todo. No está diciendo que es un absoluto. No
que no hay vida después de la muerte, no es lo que está diciendo el pasaje, o que el alma no sobrevive, sino que nada de la vida presente ya. Eso es lo que significa ese pasaje. Vamos al 9:10 y hablemos de que de que allá Salomón también habla del Seol como un lugar real. En 9:10 ya después de hablar de que los muertos nada saben, para que no quede duda de que él no es, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, él cree en el Seol como un lugar real. Se puede usar el consejo de 9:10. Es una buena máxima para estimular al celo, a la diligencia en el servicio cristiano. Es decir, debe restringirse a actividades legítimas, útiles y edificantes de las cosas que hagamos aquí. Aunque en este contexto lo que se invita es aprovechar todo placer y disfrute mientras sea posible, porque luego de la muerte en el Seol no se puede trabajar, no se puede crear, no se puede inventar, no se puede pensar en nada de lo que se hace aquí. Ya no puedes contribuir. Si algo vas a contribuir, que sea ahora en vida. El Seol en hebreo es Hades en griego, y en algunas traducciones se traduce como infierno, aunque tiene sus matices. No es la totalidad la palabra infierno para traducir la palabra Hades. Eso lo podemos explicar en otra charla. En el antiguo final, de hecho, sino es un lugar temporal donde van las almas hasta esperar el juicio final. Hay 65 veces que aparece esta palabra en el Antiguo Testamento y jamás se debe traducir como sepulcro. Ya la palabra para sepulcro es que de una manera detallada lo que es este tema. Por tal motivo, cuando se traduce Seol por sepulcro, se cae en un grave error. Seol es el lugar de los espíritus que han partido, porque no se puede cavar un Seol, pero se cava una tumba así. Bueno, pues vamos a pasar al punto número 5. Eclesiastés habla también de un juicio. Estamos viendo en la mentalidad del predicador. Habla de un juicio. En 3:17, en 11:9 y en 12:14 habla de un juicio. Y con eso vamos a ir terminando. 3 versículos donde Salomón en Eclesiastés asegura que tras la muerte hay un juicio de parte de Dios. Y esto, escuchen bien, esta enseñanza derriba completamente el concepto de que el alma no sobrevive. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve un juicio si tras la muerte se acabó todo? Ese sería el juicio, ¿no? Pero no es lo que menciona Eclesiastés. Vamos a buscar 17. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 3, versículo 17, para comenzar, ¿verdad? Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay un tiempo para todo lo que se quiere y hace. Luego que termine ese tiempo sobre la tierra, viene un juicio, es decir, tras la muerte. Tras la muerte. Ahora, el segundo pasaje es 11:9. Es muy conocido porque es un tema juvenil. Dice Samuel Zul, saludos hermanos Salomón, saludos a mí, Dios te bendiga, un abrazo. En 11:9, que este es 11:9, como dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, ¿no? Es un texto juvenil. Al analizar este segundo texto, encontramos que hay 3 palabras claves dirigidas especialmente a los jóvenes sobre la tierra. Alégrate, joven en tu juventud. Luego, quita de tu corazón el enojo, porque es una de las partes importantes del corazón que, lastimado voluntariamente también, hasta que tú quieras, quítalo. Tú puedes quitar ese enojo, esa lastimadura. No seas demasiado sensible para ser herido. Quítalo. Y 12:1, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Mientras estás sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el 11:9 dice que hay un pero. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El pero en el cual se cristaliza la sabiduría de la Biblia, porque de toda decisión habrá un juicio. Sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es posible que estos consejos sean una forma de cinismo, parafraseando de la siguiente manera: haz lo que quieras, pero al final hay un juicio. Es como cuando le dice, ves que el muchacho es muy rebelde, dice, bueno, pues al final haz lo que quieras, pero hay consecuencias, ¿no? Eso es lo que está diciendo el pasaje. O tal vez se trate de un consejo sincero, en el que el predicador está diciendo, haz lo que quieras, solo ten cuidado de no hacer lo malo. Al final
va a haber un juicio. Pero en cualquiera que sea el caso de la interpretación de ese texto, al igual se concluye de que hay un juicio, que es lo que ahí nos está llamando. Salomón, en vez de hacer una lista de prohibiciones para los jóvenes, los invita a considerar el juicio de Dios. Y esto es el punto central. El juicio mencionado es un evento futuro, es específico y es después de la muerte. Por lo tanto, vemos que Eclesiastés no está en contra de la supervivencia del alma. Ahora, el tercer pasaje que habla del juicio es el capítulo 12, el 13 y 14. En este pasaje donde se habla de un juicio después de la muerte, que está en 12, 13 y 14, y que claramente se nos dice de esta manera con el fin del discurso, ¿verdad? Cuando dice de esta manera: y ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y muchos estudios, fatiga de la carne. El fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo el hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, se trata de un cabal resumen de todo este libro, un resumen de toda la investigación que se basó, todo lo que hizo, la argumentación del predicador, y aquí se resumen que hay un juicio, y que cual sea la dicha, afanan debajo del sol, la verdadera felicidad no se consigue aquí, sino después del juicio. Él lo encontró en la piedad sincera, en la verdadera religión a Dios, que consiste en temer a Dios y guardar. Si se toma en cuenta que un día es que se le va a rendir cuentas a Dios, por lo tanto, la única razón de satisfacción es saber que estamos actuando bien para el día del juicio. El juicio futuro es inevitable, y es un juicio que incluirá a cada persona, a cada una de sus decisiones públicas, escondidas, buenas, malas. No pone en práctica la teoría de que todo es vanidad como al inicio. No todo, al final no todo es vanidad. Esto de temer a Dios y guardar sus mandamientos no es vanidad. Y en ese sentido, lo único que es vanidad es todo lo que está debajo del sol. Pero cuando esas decisiones se ajustan a la voluntad de Dios, esa no es vanidad. Los creyentes estamos agradecidos a Dios y nos hemos librado de ese temor al juicio venidero. Y en estas últimas palabras se prefigura, por así decir, la resurrección también. El punto es que si no hay vida después de la muerte, porque el predicador habla de un juicio futuro. Y esto es algo muy importante. Ahora, el 12:7 habla de la afirmación de que el espíritu vuelve a Dios. Dice, el espíritu vuelve a Dios. Se debe entender los contrapuntos del escritor. De lo contrario, solo se tendrá una parte de la vida debajo del sol. ¿Qué es para el predicador? ¿Qué es la muerte? Es la final reducción a la nada de la vida debajo del sol. Él no está encerrando todo el concepto de muerte. Solo está diciendo que la muerte es el final de la vida aquí debajo del sol. Sin embargo, el que alguien afirme que el predicador está diciendo que con la muerte se acabó todo, o sea, es la reducción total, que no habrá justicia, que posteriormente se acabó todo, es ir más allá del pensamiento del predicador, porque entonces quedaría impune la justicia de Dios, y ya de alguna forma ya no tendría certeza de esa justicia que viene y la seguridad de que les irá bien incluso a los que temen a Dios. De nada sirve, nada hacer lo bueno, servir a Dios. De hecho, su argumento se opone a todo tipo engañoso de inmortalidad erigida sobre premisas derivadas de y se va más allá del sol. Eclesiastés 12:7 ofrece un poco más de luz sobre las declaraciones anteriores del predicador, aunque no en el nivel de la revelación del Nuevo Testamento, como lo hemos visto a la introducción, sí un salto grande para la revelación de su tiempo, de decir que, pero lo había enseñado en 3:21 acerca de que el hombre vuelve al polvo de la tierra. Ahora añade que el espíritu también vuelve a Dios, y aunque no conocía el modo en que el espíritu vuelve a Dios, no lo define bien, sabe que no termina todo con la muerte. Eso es lo que está dando a entender el predicador, es no terminó todo con la muerte,
siendo esta última expresión un eco de Génesis 3:19 y 2:7, donde se habla de que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Es interesante que está hablando del hombre, del cuerpo que volvió al polvo. Tal vez en este pasaje la inmortalidad del alma, hablar de ello es un poco apresurado, ya que está enfocado más en el tema de la muerte, más que en el estado intermedio. Pero se está afirmando que el aliento de la vida vuelve a la fuente. No podemos ir más allá de las Escrituras, pero al tener la revelación completa del Nuevo Testamento y analizado a la luz de esa revelación, tenemos y podemos sacar conclusiones. Porque, por ejemplo, el Señor mismo apeló a las Escrituras para hablar de la realidad de la resurrección, tema no revelado plenamente en el Antiguo Testamento. Y aquí es importante, no es que Eclesiastés 12:7, su pensamiento haya progresado hasta de alguna manera completar, pero de alguna forma tiene una idea de la supervivencia del alma. Está especulando sobre la disolución del cuerpo, pero no del espíritu, desde el punto de vista debajo del sol. Lo que está afirmando es que uno retorna a la fuente donde surgió, el cuerpo al polvo y el espíritu a Dios. Ahí es donde retorna, aunque no dice nada sobre el destino final del espíritu humano luego de su retorno a Dios. Pero sí podemos entender que el texto lo que establece es el rigor de la muerte y dos destinos distintos, uno para el cuerpo y otro para el espíritu. Sin embargo, deja claro que el espíritu vuelve a Dios. Ahora viene la pregunta, ¿para qué vuelve a Dios? Pues ya lo va a contestar la luz tendida en el Nuevo Testamento. Activa preguntas o aportaciones más. Vamos a ir concluyendo, dale. Muchas de las sectas, al no tomar en cuenta el contexto de estos versículos, los utilizan para apoyar su enseñanza errónea del sueño del alma que nos enseña en la Biblia y la aniquilación de los muertos malos. Sin embargo, aunque la revelación del Antiguo Testamento es aún oscura en Eclesiastés con respecto a la inmortalidad del alma, sí se vislumbra que la vida es comunión con Dios y la muerte es separación de Dios. Y eso es lo que toma el Señor para arguir que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. También son significantes e iluminantes algunos pasajes de los Salmos, incluso Daniel 12:2, donde se habla de la resurrección. Así que los textos que nos hablan de la necesidad de una retribución de ultratumba, ya que la vida presente es insuficiente para hacernos ver la justicia de Dios, ya que aquí son muchos los malvados que triunfan, mientras que los justos también sufren. Y si no se hace justicia aquí y no existe vida después de la vida, entonces Dios ya fracasó. Pero precisamente lo que ha argumentado el predicador en Eclesiastés es que no todo termina debajo de una puerta para que el Nuevo Testamento complete lo que sucede más allá del sol. Que Dios te bendiga y esperamos que todas estas reflexiones hayan sido de bendición, y si hay preguntas o aportaciones es un buen momento para hacerlos. Bueno, pues que Dios me los bendiga a todos.